Olvidadas por la Ciencia os invita a embarcaros en un viaje para desenterrar la historia de personajes que cambiaron el mundo. Un podcast del Centro de Láseres Pulsados. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Olvidadas por la Ciencia. Científicas en la sombra, heroínas del progreso. Episodio 1. Cecilia Payne-Gaposchkin, la mujer que descubrió la magia de las estrellas. Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Olvidadas por la Ciencia. Hoy dirigimos nuestras miradas al fascinante mundo de la astronomía. Cuenta el mito que Zeus se enamoró de la ninfa Calisto y que fruto de su unión nació un niño, Arcas. Celosa y llena de ira, Hera, la esposa de Zeus, convirtió a Calisto en osa en venganza a aquella afrenta. Años más tarde y sin saberlo, el joven Arcas casi mató a su madre en una cacería. Con la intención de evitar que aquello pudiera pasar de nuevo y de salvar a madre e hijo de la muerte, Zeus los lanzó al cielo, colocándolos entre las estrellas y formando las constelaciones más famosas del universo, la Osa Mayor y la Osa Menor. La mitología antigua, los cuentos, las narraciones, muestran un mundo de fantasía con la que el ser humano ha intentado dar la primera respuesta a ciertos fenómenos. Imagínense un tiempo en el que las estrellas eran misteriosas esferas de luz en el cielo. Pero más allá de la oscuridad, la observación y la imaginación, nuestro progreso solo ha tenido una protagonista, la ciencia. Descubrir qué son e intentar definirlas ha sido una tarea relativamente reciente. Tanto es así que a principios del siglo XX la comunidad científica aún creía que la composición de las estrellas era parecida a la de la Tierra, inaudito. Afortunadamente hubo una mujer, una científica, que contribuyó con su investigación a abandonar esta teoría errónea. Hoy, en Olvidadas por la Ciencia, queremos sacar a la luz a Cecilia Payne-Gaposchkin, una heroína que hizo un gran avance en su campo al demostrar que en realidad la composición de las estrellas se basa en hidrógeno y helio. Cecilia Payne-Gaposchkin nació en Wendover, Inglaterra, el 10 de mayo de 1900. Cecilia provenía de una familia de intelectuales, así su padre, Edward Payne, era un destacado historiador y arquitecto, mientras que su madre, Emma Peart, también compartía un interés profundo por la educación. Este ambiente propició o influyó en la joven Cecilia y la inspiró a perseguir sus propios sueños académicos. Todo ello a pesar de que en el primer decenio del siglo XX, en el Reino Unido, las universidades mantenían políticas que limitaban el acceso de las mujeres a ciertos programas y títulos, y sus logros académicos a menudo no se reconocían plenamente. Los requisitos de admisión variaban según la universidad y el programa de estudios. Así, por ejemplo, las universidades a menudo priorizaban la educación clásica y humanidades, y el acceso a ciertos campos como la medicina o la ley estaban restringidos a las mujeres. Gracias a sus grandes aptitudes académicas, Cecilia consiguió una beca para estudiar en la Newnham College, institución que pertenecía a la Cambridge University, en 1919. Centró sus estudios en botánica, física y química, aunque rápidamente se interesó también por la astronomía. Aunque completó sus estudios, no le dieron el grado que le correspondía, porque en aquella época, en la Cambridge University, si eras mujer daba igual si superabas todos los estudios. No te reconocían el título. De hecho, esta universidad no aceptó dar licenciaturas a mujeres hasta 1948. Sabiendo que la única opción para una mujer con su preparación en Inglaterra era la de ser profesora, Cecilia puso todo su empeño en irse a Estados Unidos. Tras mucho buscar y gracias a un programa de Harlow Shipley que animaba a las mujeres a formarse y trabajar en astronomía, consiguió una beca para ir a estudiar al Harvard College Observatory. Esto fue en 1923. Y allí fue la segunda estudiante de aquel programa. De nuevo, habría camino para otras mujeres investigadoras, ya que Harvard era otra de esas tradicionales instituciones en las que, en ese momento, no permitía que las mujeres obtuvieran un doctorado en física. Y aquí es donde se encontró con el astrónomo ruso-americano Sergei Gaposchkin, con quien más tarde se casaría.
Y así llegamos a la pregunta sobre qué se sabía acerca de la composición de las estrellas por aquel entonces. Ya en 1666, Isaac Newton mostró que cuando se hace pasar un haz de luz natural a través de un prisma, este se descompone en los diferentes colores del arco iris, o lo que es lo mismo, en sus diferentes frecuencias. Las frecuencias más altas se corresponden con los colores más azules y las más bajas con los rojos. Esta descomposición es lo que hoy en día llamamos un espectro. El espectro electromagnético, no los fantasmas, claro. Pues bien, en 1802, el químico británico William Wollaston observó que en el espectro del Sol aparecían ciertas bandas oscuras, como si faltase luz a determinadas frecuencias, y años más tarde se descubrió que estas eran debidas a la presencia de elementos químicos. Como cada elemento absorbe la luz únicamente a ciertas frecuencias, se pensó que midiendo la posición de las bandas en el Sol podríamos determinar de qué estaba hecho. Estas medidas mostraron que las absorciones más prominentes se correspondían con los elementos químicos más abundantes en la superficie de la Tierra, por lo que se instauró la creencia de que el Sol y la Tierra estaban hechos del mismo material. Sin embargo, cuando Payne comenzó su tesis doctoral, leyó un artículo que permitía calcular el número de electrones que los elementos químicos habían perdido, sabiendo la temperatura y la presión. Algunos elementos químicos pierden electrones más fácilmente que otros, y la posición y prominencia de las bandas oscuras varía dependiendo de ello, por lo que Payne, al leer este trabajo, supo enseguida que había que volver a calcular las abundancias químicas en el Sol y en el resto de las estrellas. Cecilia presentó lo que sería su revolucionaria tesis doctoral en 1925. En ella propuso una idea sorprendente que desafiaba las creencias predominantes de la época y sentó las bases para nuestra comprensión moderna de la astronomía estelar. La composición de las estrellas estaba formada principalmente de hidrógeno en un 75% y de helio en un 25%. En la superficie terrestre, estos dos elementos no llegan a sumar un 1% de la masa total. A pesar de su importancia, su trabajo inicialmente fue pasado por alto, incluso denostado. Así, por ejemplo, el astrónomo Henry Norris Russell afirmó que su tesis era espuria. ¡Qué valor! Sin embargo, con el tiempo, cuando las evidencias y el apoyo a la teoría de Payne se acumularon, Russell reconoció la importancia de su trabajo. A buenas horas. Payne siguió trabajando en la Harvard University, donde realizó estudios sobre la luminosidad de las estrellas. Pero, desgraciadamente, desde 1927 a 1938, es decir, más de 10 años, no tuvo puesto oficial, solo un bajo salario. Y fue en 1938 cuando por fin consiguió el título de astrónoma, que posteriormente pasó a ser Phyllis Astronomer. En 1943 fue elegida miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y por fin, en 1956, pasó a ser la primera mujer profesora asociada en Harvard. Podemos, por tanto, concluir que Cecilia Payne-Gaposchkin dejó un legado permanente en el campo de la astronomía y su nombre debe de ser reconocido no solo en su campo, sino también en la sociedad. Rompió barreras de género y desafió las percepciones establecidas. La propia Payne se describió a sí misma como una rebelde contra el rol femenino y declaró que su verdadera rebelión estaba en contra de ser pensada y tratada como inferior. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy, recordando a Cecilia Payne-Gaposchkin, una inspiración desde luego para las futuras generaciones de científicas. Gracias por unirte a Olvidades por la Ciencia y os esperamos en el próximo episodio, donde continuaremos descubriendo las vidas extraordinarias de mujeres que han cambiado el curso de la historia científica.